descubrí la increíble transformación que mi hijo me regaló después de vender todo para ir a París. La vida de Javier, mecánico de 45 años, siempre había girado en torno a su hijo, Lucas. Desde que su esposa se marchó, el pequeño apartamento en Madrid se convirtió en un refugio apretado y ruidoso, donde cada rincón exudaba recuerdos de lo que alguna vez fue una familia. Lucas, un estudiante brillante, siempre había sentido que el mundo lo empujaba hacia atrás, hacia un futuro que su padre conocía demasiado bien, uno lleno de obstáculos y sueños marchitos. Sin embargo, sus ojos brillaban con un deseo ardiente de escapar. Un día, al revisar viejas cosas, Lucas encontró una carta de su abuela. Al leerla, se revelaron las añoranzas de una vida que podría haber sido. Viajes, aventuras, estudios en el extranjero. ¿Por qué no venderlo todo y mudarnos a París, papá?, propuso Lucas con una mezcla de determinación y esperanza que retumbó en el corazón de Javier. Esa idea le hizo sentir que el suelo se desmoronaba a sus pies. ¿Realmente debería arriesgarlo todo por un sueño que parecía tan distante y frágil? A medida que la idea se instalaba, Javier se debatía entre la angustia y el deseo. Recordaba cómo, de niño, soñaba con ser ingeniero, cómo la falta de dinero extinguió esa llama antes de que pudiera arder. Cada discusión con Lucas parecía amplificar su miedo, su desesperación por aferrarse a lo conocido. La relación entre padre e hijo se tornaba tensa, opacada por la frustración de Javier y la ambición de Lucas. El taller familiar, con su olor a aceite y metal, dominaba sus días, pero su mente divagaba en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Era correcto, acaso, permitir que Lucas saliera del curso establecido? Esa noche, después de un día desastroso en el taller, mientras la mesa de la cocina se llenaba de silencio y el dolor se apoderaba de su mente, Javier se dejó caer en su silla. Las lágrimas brotaron al recordar la carta de su madre, cubierta de polvo, llamándola a una reflexión que había olvidado. ¿Qué legado le dejo a Lucas si no le permito buscar su propio camino?, se preguntaba entre hípidos. La decisión brotó como un rayo. A pesar de su miedo, el amor por su hijo era más fuerte que cualquier carga que había llevado encima. Aceptar que Lucas deseaba volar era también un acto de liberación para él. No puedo fallarte, hijo, se decía, empujando atrás esos viejos fantasmas. En ese instante, decidió que iban a hacerlo. Venderían todo, aunque el corazón le latía con fuerza al pensar en lo que eso significaba. Juntos, enterrarían no solo objetos, sino también las limitaciones que los habían atado durante tanto tiempo. En el proceso, risas y lágrimas se entremezclaban, y la relación entre ambos comenzaba a florecer de nuevo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Al empacar, el desafío se tornaba palpable. Cada objeto evocaba recuerdos. En último momento, antes de abordar el vuelo a París, el teléfono de Javier sonó. La pantalla iluminó su rostro con un mensaje que lo hizo temblar. Tenía que enfrentar un problema que había creído resuelto. La angustia apretó su pecho mientras miraba a Lucas, rebosante de emoción y expectativa. ¿Podría Javier encontrar el valor necesario para enfrentar esa tormenta, o se dejaría arrastrar por los fantasmas del pasado que tanto empeño había hecho en dejar atrás? El vuelo a París despegó, y mientras ascendían entre las nubes, Javier sintió que su vida se elevaba junto a ellos. La adrenalina de lo desconocido comenzó a darle forma a una nueva identidad, una que había soñado, pero que hasta entonces había reprimido.
Miraba a Lucas, absorto en la realidad, y un leve destello de esperanza iluminó su interior. Sin embargo, la preocupación por el mensaje en su teléfono no se disipó. Tenía que resolver el tema pendiente que podría amenazar su nuevo comienzo. Llegaron a París, y Javier se sintió abrumado por los bullicios de la ciudad. Las luces, los sonidos y los aromas lo envolvían como un abrazo familiar, mientras sus dudas se tornaban más intensas. A pesar de todo, en lo profundo de su ser, una chispa de determinación lo empujaba a actuar. La primera semana la dedicaron a explorar el nuevo entorno. Javier estaba decidido a absorber cada momento con Lucas. Sin embargo, la sombra de la amenaza que acechaba, la que había dejado atrás, regresó en su mente como una tormenta repentina. Había un rincón en su mente que le susurraba que la venta del taller no lo había liberado del pasado, sino que lo había atado a nuevas responsabilidades en un terreno inexplorado. A medida que asentaban sus nuevas raíces, Javier empezó a buscar un empleo. Se lanzó de lleno el proceso, con un entusiasmo que casi había olvidado. Las entrevistas eran una mezcla de nervios y promesas. Cada no era un golpe, pero cada sí era un rayo de esperanza. Pronto comenzó a sentir que su viejo yo, el ingeniero que había soñado ser, empezaba a renacer. Planeó proyectos en su mente como si evaluaba un automóvil que espera su reconstrucción. Una mañana, mientras revisaba su currículum, recibió un correo electrónico inesperado. Era de un antiguo cliente del taller recordando su trabajo y mencionando un puesto disponible en una compañía francesa dedicada a la restauración de autos clásicos. De inmediato, su corazón se aceleró. La mezcla de frustración y emoción lo llevó a dudar de sí mismo. Estaba listo para competir en una industria que no entendía completamente y que además podía desafiar el nuevo vínculo que había forjado con Lucas. Se sentó a pensar en sus habilidades. Javier se dio cuenta de que había dejado de lado no solo su carrera, sino también la confianza en su experiencia. Mirarlas como si fueran herramientas al alcance de su mano. Esas noches de lucha en el taller, esas horas de desvelos por perfeccionar el último detalle, no eran un lastre, eran su fuerza. Entonces decidió aplicar al puesto. La preparación, la dedicación que había invertido en el taller replicaría su determinación en este nuevo camino. Mientras las últimas luces del día morían sobre París, Javier sintió cómo la ambición renovada comenzaba a despertar en él. La pregunta que aún lo atormentaba, sin embargo, era si podría enfrentar lo que quedaba de su historia sin dejar que el miedo lo limitara nuevamente. ¿Podría reconciliarse con su pasado y vivir plenamente el presente? ¿Sería el trabajo una catarsis o un recordatorio del camino no elegido? Aún así, en el fondo, había algo más que lo inquietaba, el mensaje que había recibido antes de partir. No había más remanente de la voz que lo advertía, una conexión con su antiguo yo que lo perseguía en las sombras. ¿Qué iba a hacer cuando ese trueno sonara nuevamente en su vida, cuando las decisiones que había tomado amenazaran con desmoronar la paz que había abrido junto a Lucas? La respuesta estaba, quizás, en enfrentar la verdad que por tanto tiempo había ignorado. Javier sabía que la vida no se trataba solo de escoger un nuevo camino, sino de aprender a lidiar con lo que dejaba atrás. Con esa inquietud resonando, dio un paso adelante para descubrir no solo el nuevo Javier en París, sino el que seguía luchando por encontrar su voz en un mundo que al fin se sentía lleno de posibilidades. La semana siguiente estuvo marcada por una mezcla de expectativa y ansiedad. Javier dedicó sus mañanas a la búsqueda de información sobre la compañía de restauración de autos clásicos y a ensayar posibles respuestas para la entrevista que se aproximaba.
Había algo liberador en esta actividad. El proceso se convirtió en una forma de reencontrarse con sus antiguos sueños y habilidades. La práctica de las entrevistas era un juego conocido, una acción donde podía descifrar qué partes de él todavía eran útiles y cuáles necesitaban ser revitalizadas. Mientras revisaba los planos y fotos de modelos de coches clásicos, Javier comenzó a recordar detalles que había olvidado. Las herramientas, las texturas de los metales, hasta el aroma del aceite de motor se convirtieron en entradas a un mundo que nunca había dejado del todo atrás. Comenzó a notar que la pasión por la ingeniería automotriz no solo era un trabajo, había sido parte de su identidad. La conexión que sentía con esos vehículos resonaba con sus emociones, ofreciendo una chispa de autenticidad que anhelaba en su nueva vida. A medida que se acercaba la fecha de su entrevista, la presión comenzó a intensificarse. Javier se encontró despertando a medianoche, la mente llena de dudas sobre preguntas que podrían surgir y sobre posibles condiciones del puesto. En esos momentos, la voz que antes lo desalentaba empezaba a suplantarse por un silencio creciente y persistente. Era el eco de su propia determinación. Practicó en voz alta frente al espejo, desglosando su experiencia con meticulosidad. Había descubierto las herramientas de comunicación que antes se había negado a utilizar. Finalmente, el día de la entrevista llegó. Con nervios calibrados, se vistió con un atuendo que reflejara su carácter, una chaqueta de lona y una camisa que había sido su favorita en el taller. Cuando se presentó en la oficina, la modernidad de la arquitectura lo abrumó. Sin embargo, el momento también reforzó la idea de que el cambio era en sí mismo una forma de progreso. Entró en la sala de entrevistas con la determinación de ofrecer su autenticidad y habilidades. La conversación fluyó. Los entrevistadores, intrigados por su trayectoria, empezaron a indagar sobre sus proyectos pasados y su filosofía de trabajo. Javier, sintiéndose más seguro con cada respuesta, comenzó a abrirse sobre su pasión y sobre cómo la ingeniería podía transformar no solo vehículos, sino vidas. De manera sorprendente, descubrió que mientras hablaba, empezaba a olvidar el miedo que había atesorado antes. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando un trabajo, sino que estaba defendiendo su visión. Cuando finalmente se despidieron, Javier se sintió como si hubiera compartido una parte de su alma. Salió del edificio con la sensación de que había enfrentado algo más grande que un simple proceso de selección. Había confrontado su miedo a la vulnerabilidad, a la incertidumbre, y de alguna forma había emergido más fuerte. El sí o no que pudiera recibir ya no se sentía como una carga, era una oportunidad de visibilizar su crecimiento personal. Sin embargo, la tranquilidad fue efímera. Esa misma noche, su teléfono vibró y el rostro de un antiguo socio del taller apareció en la pantalla. Javier dudó antes de contestar, sintiendo cómo su antiguo pasado comenzaba a entrelazarse con su nueva realidad. La conversación no solo traía consigo el eco de viejos recuerdos, sino también la necesidad de abordar la conexión que había descuidado, el mensaje pendiente que había dejado atrás. Al contestar, una voz profunda y familiar selló el momento en un instante tenso. «Javier, necesitamos hablar», dijo la voz al otro lado del teléfono. Con cada palabra, los viejos fantasmas aparecieron y en su estómago la incertidumbre empezó a desplegarse de nuevo. Había dado un gran paso hacia adelante, pero ¿sería suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? La conversación se tornó tensa rápidamente. Javier sintió un nudo en el estómago al escuchar el tono grave y decidido de su antiguo socio, Marco. La voz evocó recuerdos de noches en el taller, trabajos interminables y la camaradería que había construido a su alrededor. La nostalgia era un placer amargo, uno que tuvo que enfrentar mientras se deslizaba hacia el terreno incómodo de una conversación no deseada.
Te he estado siguiendo, continuó Marco, y aunque su tono no era acusatorio, Javier sintió que la sombra de su pasado empezaba a cernirse sobre él. Aquella fase de su vida que había intentado enterrar sí estaba volviendo a buscarlo. He escuchado que estás intentando reinsertarte en el mundo automotriz. Pensé que quizás podríamos unir fuerzas de nuevo. Las palabras resonaron como un eco en su cabeza. La propuesta podría parecer atractiva, pero para Javier era un claro recordatorio de los compromisos que había decidido abandonar. Su mente se aferró tanto a las oportunidades pasadas como a las decisiones que le habían costado la paz. Podía sentir la presión que ejercía sobre él el viejo deseo de pertenencia, pero a la vez estaba el eco de su reciente autodescubrimiento. «Vamos, no tenemos que hacer la guerra tú y yo», insistió Marco al detectar el silencio de su socio. «Desde que te fuiste, las cosas no han sido las mismas». Javier respiró hondo. La presión de la llamada le recordaba que su camino hacia la recuperación no solo implicaba encontrar un nuevo empleo, sino también enfrentar viejos vínculos que aún lo ataban. «Entiendo tu perspectiva, Marco, pero debo ser sincero, no estoy interesado en regresar». Una pausa siguió. Esa declaración, simple pero firme, resonó con una potencia que Javier no esperaba. El rechazo era un poder, una reafirmación de su deseo de crecer en lugar de regresar al pasado. Pero las palabras de Marco estaban cargadas de retos. ¿De verdad crees que puedes avanzar solo? La industria está cambiando y estos nuevos métodos pueden ser abrumadores. Te necesitas a ti mismo, pero también necesitas a un equipo. La discusión amenazaba con abrir viejas heridas. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la indecisión, Javier se concentró en sus objetivos. Ya no quería ser prisionero de su historia. Había revisado sus habilidades, sumado sus recursos y había decidido que estaba listo para construir algo nuevo sin depender de aquellos lazos que lo habían frustrado. «Estoy buscando algo diferente, Marco, algo que realmente resuene con mi esencia», contestó con voz tranquila, aunque decidida. El silencio que se instaló en la línea fue peso pesado, y aunque quizás habría querido que su respuesta generara una reacción diferente, no podía dejar que las expectativas ajenas determinaran su futuro. Una vez más, se sintió empoderado por la decisión que había tomado. El cambio era desgastante, pero era la sombra que acompaña a cualquier transformación significativa. Al finalizar la conversación, su mente estaba activa. La pesada carga del viejo taller y sus expectativas se despejaron. Con cada palabra que pronunciaba, se reafirmaba en su camino. El eco de la vulnerabilidad que sintió en la entrevista comenzaba a convertirse en confianza, en claridad sobre lo que realmente deseaba. Javier empezó a pensar en el siguiente paso a dar, en cómo podía desarrollar su propia red, su equipo, quizás incluso algo que lo representara como individuo y no como una sombra del pasado. Se sintió inspirado por la idea de crear sin las restricciones de sus viejas relaciones. Sin embargo, cuando se dispuso a anotar sus pensamientos y planes, sintió que el teléfono vibraba nuevamente. Esta vez un mensaje, uno de los cuestiones que había dejado en pausa, una invitación para asistir a una exposición de autos clásicos, donde había una oportunidad de conectar con otros entusiastas y colegas del sector. La idea de asistir lo emocionó, pero también le generó inquietud. Tendría que confrontar a antiguos conocidos, personas que podrían recordar su historia. Tomó aire. «Debo asistir», se dijo a sí mismo,
consciente de que cada paso, incluso los que parecían sencillos, representaban un avance para su crecimiento. ¿Sería capaz de dejar en el olvido su antigua identidad mientras se enfrentaba a los recuerdos en esa exposición? La incertidumbre sobre lo que podría encontrar lo invadía, pero su determinación era más fuerte. Estaba listo para avanzar. El día de la exposición llegó. Javier se vistió con un cuidado inusitado, eligiendo una camisa que lo hacía sentir seguro y cómodo. Calzó sus zapatos favoritos, esos que le recordaban que el camino hacia adelante estaba lleno de posibilidades. Se miró en el espejo una vez más, buscando señales de inseguridad, pero lo que vio fue a un hombre decidido a hacerse un espacio en un mundo que había temido demasiado. Al llegar al lugar, el bullicio de la exposición le golpeó la cara. El aroma a gasolina y metal pulido lo envolvió, despertando esa chispa que permanecía latente en su interior. Observó a su alrededor, apreciando cada detalle, mientras el latido de su corazón resonaba con la emoción y un ligero temor. Aunque sentía que cada paso lo acercaba a sus ambiciones, los ecos de su pasado aún murmuraban en su mente. Se acercó a un grupo de entusiastas que debatían sobre un modelo clásico en particular. Su voz interior le susurró que debía unirse a la conversación. Sin embargo, una fusión de nervios lo detuvo. ¿Qué podría ofrecerles? ¿Quién era él en este nuevo paisaje? Se sacudió la duda, recordando la decisión que había tomado de nunca más permitir que su historia definiera su futuro. Con una respiración más profunda, Javier se presentó y empezó a escuchar activamente, absorbiendo el conocimiento que compartían. Sus palabras se sentían como piezas de un rompecabezas en el que él había estado buscando encajar. Con cada anécdota, las memorias de su viejo taller resonaban con nuevas tintes, una mezcla de experiencia y renovada pasión. Fue allí, en esa conversación, donde adquirió valores como la amistad en el trabajo y la importancia de construir relaciones colaborativas. Poco a poco, sus palabras fluyeron de forma más natural. Compartió sus ideas, sus conceptos sobre innovación en el mantenimiento de autos antiguos y vio que otros comenzaban a asentir en aprobación. Cada vez que defendía su perspectiva sobre la evolución de la industria automotriz, una chispa de confianza comenzaba a surgir dentro de él. El temor había dado paso a la curiosidad, y cada pequeño intercambio lo acercaba más a construir esa nueva identidad que estaba buscando. Más allá de las conversaciones técnicas, Javier vislumbró la posibilidad de colaboración. Un hombre mayor, un restaurador con años de experiencia, se mostró especialmente interesado en la idea que había mencionado sobre la combinación de métodos clásicos con nuevas tecnologías. La tradición es importante, pero adaptarse es crucial, le dijo, y Javier sintió que las palabras eran un reflejo de su propio viaje. Mientras intercambiaban información de contacto, una sensación de liberación lo invadió. No solo había asistido a la exposición, había comenzado a tejer conexiones que lo motivaban a avanzar en su carrera. La reproducción de su yo anterior comenzaba a desvanecerse y una imagen más clara de quien quería ser emergía de entre las sombras. Al borde de la exposición, Javier vio una sección dedicada a innovaciones tecnológicas en el mundo automotriz, algo que nunca habría imaginado que le interesaría. Sin pensarlo, se dirigió hacia allá, sintiendo una atracción casi magnética. Al explorar las innovaciones, Javier se dio cuenta de que habían soluciones a viejas problemáticas, y su mente comenzó a formular ideas sobre cómo podría, quizás, emprender un proyecto propio. Pero cuando se encontraba inmerso en un universo de posibilidades, un rostro familiar interrumpió su reflexión. Era Marco, el mismo que había intentado reanudar su asociación. Un torrente de emociones cruzó su rostro.
¿Sería este un momento de confrontación o una nueva oportunidad? La lucha interna de Javier se intensificó, amenazando con abrir las viejas heridas que había intentado evitar. ¿No creías que te encontraría aquí?, preguntó Marco, con una sonrisa que parecía amparar más historia de la que se dejaba ver. Estoy aquí para buscar algo nuevo, respondió Javier. Pero, ¿sería capaz de encontrarlo ante esta nueva confrontación? El eco de su viaje personal le gritaría para que no retrocediera, pero el encuentro lo dejaba en una encrucijada. ¿Cedería otra vez ante su pasado? La incertidumbre se mezclaba con un renovado impulso hacia adelante. La decisión estaba en sus manos. El corazón de Javier latía con fuerza mientras contemplaba a Marco, quien a pesar del tiempo transcurrido seguía teniendo un poder desconcertante sobre él. La tensión del momento se palpaba en el aire. Las viejas heridas que había intentado sanar parecían reabrirse, mientras la voz de su pasado resonaba con fuerza en su mente. ¿No creías que te encontraría aquí?, preguntó Marco, con una sonrisa que parecía amparar más historia de la que se dejaba ver. Estoy aquí para buscar algo nuevo, respondió Javier, pero ¿sería capaz de encontrarlo ante esta nueva confrontación? El eco de su viaje personal le gritaría para que no retrocediera, pero el encuentro lo dejaba en una encrucijada. ¿Cedería otra vez ante su pasado? La incertidumbre se mezclaba con un renovado impulso hacia adelante. La decisión estaba en sus manos. El corazón de Javier latía con fuerza mientras contemplaba a Marco, quien a pesar del tiempo transcurrido seguía teniendo un poder desconcertante sobre él. La tensión del momento se palpaba en el aire. Las viejas heridas que había intentado sanar parecían reabrirse, mientras la voz de su pasado resonaba con fuerza en su mente. Sin embargo, este era un nuevo Javier, uno que había comenzado a construir su futuro, y a pesar de los miedos que amenazaban con paralizarlo, había decidido que no permitiría que sus antiguos demonios lo arrastraran de nuevo. ¿Y qué te trae aquí realmente?, preguntó Marco, su mirada afilada como un cuchillo. Javier sintió una punzada de dudas. Hacía un tiempo, esas palabras hubieran desencadenado el miedo, pero ahora solo despertaban una curiosidad renovada. ¿Qué era lo que realmente había venido a buscar? En lugar de dejarse llevar por la defensiva, Javier se detuvo a reflexionar. Podía sentir que había estado buscando un camino hacia la independencia, un espacio donde pudiera fusionar su amor por los autos con su deseo por la innovación. Quizás esta conversación podía ser la oportunidad para probar su nuevo enfoque. Alzó la vista y decidió tomar la iniciativa. Estaba pensando en cómo reinventar el mantenimiento de autos clásicos mediante la integración de tecnología moderna, comenzó. Las palabras fluyeron sin demasiada complicación. Marco, sorprendido, levantó una ceja y lo escuchó con interés. Esto era un cambio significativo. Javier no estaba defendiendo su antiguo enfoque, estaba presentando una idea. La transformación en su manera de debatir y expresar sus pensamientos era evidente. El nuevo Javier ya no se escondía en la penumbra del miedo. La conversación evolucionó. Javier comenzó a expresar su visión sobre cómo la innovación podía aportar valor a lo que antes se consideraba mera tradición. Marco, sintiendo el desafío, empezó a aportar su punto de vista. En ese momento, una chispa encendió el diálogo. Discutieron sobre la capacidad de adaptación y cómo el respeto a lo clásico no debería ser un obstáculo para explorar nuevas fronteras. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió la energía de una colaboración potencial. Marco, que había sido una figura tóxica en su vida, ahora parecía un compañero de debate con quien podía intercambiar ideas, casi como un aliado en un campo abierto de posibilidades. La conversación tomó un giro inesperado. Se volvió enriquecedora y los dos comenzaron a compartir contactos, recursos y visiones. Sin embargo,
Tan rápido como esta conexión se formó, la sombra del pasado emergió por un instante. Algo en la forma en la que Marco lo miraba, con ese aire de superioridad y familiaridad, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. La historia entre ellos no era fácil de olvidar. ¿Podría realmente confiar en él esta vez? ¿Podía esa amistad transformarse en una relación productiva sin volver a caer en la trampa anterior? Consciente de que debía establecer límites, Javier decidió que era hora de encontrar su voz con claridad. Marco, valoro nuestras discusiones, pero este camino hacia la innovación es mío. No quiero que mi evolución dependa de nuestra antigua relación. Dejó caer esas palabras que se sintieron liberadoras y crispantes a la vez. La determinación en su tono desnudaba la transformación que había experimentado hasta ese momento. Justo cuando parecía que el ambiente de tensión había comenzado a relajarse, Marco esbozó una sonrisa intrigante, como si tuviera información que podría cambiar las reglas del juego. ¿Sabes? Podría compartir contigo algo que quizás te interese sobre un proyecto que tengo en mente, dijo. La intriga se apoderó de Javier, quien sabía que esta podía ser otra oportunidad, pero también un potencial riesgo. La posibilidad de un nuevo cambio se presentaba de nuevo. ¿Sería capaz de afrontar lo desconocido ante un viejo conocido? ¿O se desvanecería la construcción lenta de su nueva identidad? Las preguntas revoloteaban su mente, llenando el aire con una ansiedad palpable. La decisión de avanzar estaba más cerca que nunca, pero Javier no podía ignorar las lecciones del pasado. ¿Podría encontrar su camino sin perder de vista su esencia mientras se enfrentaba a posibles viejos fantasmas? La respuesta que buscaba estaba a punto de revelarse y solo podía avanzar hacia lo desconocido. La mirada de Javier se aferró a la sonrisa de Marco, una expresión que mezclaba curiosidad y astucia. Las palabras que se le presentaron como una invitación a un nuevo territorio resonaban en su mente, pero debía ser cauteloso. Había aprendido que cada movimiento tenía su precio y que la confianza se construía a través de acciones más que de promesas vacías. ¿Qué tipo de proyecto?, inquirió, manteniendo un tono firme y controlado. La ansiedad que se agolpaba en su pecho no mostraba señales de amainar. Sabía que se encontraba en una encrucijada. Aceptar la oferta de Marco podría significar un avance, pero también una posible traición a su nueva identidad. Marco se acomodó en la silla, pareciendo disfrutar del juego que se desarrollaba entre ambos. He estado trabajando en una plataforma que une talleres de reparación de autos clásicos con un sistema de gestión digital. Me encantaría contar con tu opinión, así como tu perspectiva desde el taller, explicó, su entusiasmo innegable. Javier sintió un ligero cambio en la atmósfera. La idea era intrigante. Había estado buscando maneras de modernizar su propio negocio. Estaba ansioso por conectarse con un público más amplio y aprovechó esa chispa de interés para concentrarse. A pesar de su desconfianza hacia Marco, no podía ignorar la posibilidad de que un proyecto como ese pudiera ayudarlo a crecer. ¿Cuál es el plan de acción?, preguntó Javier, apostando a que esta conversación podría darle más herramientas para moldear su propia visión. Sentía que se adentraba en un terreno del que había tratado de alejarse, pero la mujer delgada que representaba su ambición exigía atención. Marco comenzó a detallar su plan. A medida que exponía su visión, Javier escuchaba con atención, pero su mente navegaba entre las posibilidades de su propio crecimiento y el riesgo de contar con alguien que había tenido tanto poder sobre su vida en el pasado. Al mismo tiempo, reflexionó sobre sus experiencias y sus habilidades.
El desarrollo de soluciones tecnológicas no era ajeno para él, pero deseaba destacar por su propia voz, no por ser un apéndice de Marco. Un nuevo sentido de determinación emanaba de él, no se dejaría arrastrar por la influencia de otros. «Está bien, estoy interesado», dijo alzando la vista, «pero debemos establecer algunas reglas claras. Este es un camino que quiero explorar desde mi perspectiva, no desde la sombra de nuestra historia». Marco asintió con una mirada seria. Era evidente que cualquier colaboración entre ellos debía estar delineada por límites que resguardaran su crecimiento. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Javier se sumergió en el proyecto con una energía que nunca había experimentado. La conexión con Marco, aunque llena de matices, lo llevó a descubrir habilidades que había creído perdidas. Comenzó a redescubrir su pasión por el mecánico, integrando mentalidades modernas que le permitían visualizar su taller como un lugar de innovación. Si bien la incertidumbre lo acompañaba, Javier comenzó a construir una red de contactos que le abrió puertas inesperadas. A medida que se adentraba en el desarrollo de la plataforma, sus ideas se volvían cada vez más audaces, empujándolo a explorar la mejora de su propia oferta de servicios. Sin embargo, en medio de sus avances, una inquietud emergía. La sombra del pasado nunca había desaparecido del todo, y la presencia de Marco generaba un eco constante en su mente. A pesar de los esfuerzos de Javier por establecer su propia identidad profesional, los viejos patrones de dependencia se asomaban de vez en cuando, amenazando con desestabilizar su progreso. Una noche, mientras revisaba los análisis de la plataforma, recibió un mensaje de Marco que lo hizo detenerse en seco. «Tenemos que hablar, hay algo que debe revelarse», era el contenido escueto que hizo que su corazón se acelerara. Javier necesitaba decidir si enfrentaba nuevamente un potencial conflicto que podría arruinar todo lo que había construido, o si se adentraba en esa revelación que prometía al menos cerrar un ciclo abierto. Tenía el control y eso lo hacía sentir más fuerte que nunca, pero sabía también que la próxima conversación podría cambiar su trayectoria por completo. Estaba preparado para lo que viniera, pero siempre con una pregunta en mente. ¿Realmente había superado a Marco o su legado seguiría acechando incluso en sus triunfos más recientes? Las horas transcurrieron lentamente mientras Javier sopesaba su respuesta al mensaje de Marco. La revelación que se avecinaba lo inquietaba profundamente. Una mezcla de anticipación y miedo lo mantenía en un estado de alerta constante. La luz de su taller, usualmente un refugio de creatividad, ahora le parecía un recordatorio de su fragilidad. Decidió responder, pero sus dedos vacilaron sobre la pantalla. Finalmente, eligió un mensaje breve pero directo. ¿Dónde y cuándo? La respuesta fue rápida. «Mañana a las 6 en el taller. Nos vemos ahí». A medida que Javier se preparaba para la conversación, su mente se llenaba de escenarios posibles, cada uno más dramático que el anterior. Sentía cómo la vieja ansiedad se acumulaba en su pecho, pero esta vez se negaba a dejarse dominar por ella. La noche anterior a la reunión, Javier se sentó frente a su computadora. Necesitaba canalizar su energía en algo constructivo. Decidió dedicar un tiempo a trabajar en la plataforma que Marco había mencionado. A través de la interfaz, formuló ideas sobre cómo podría adaptar sus servicios de taller para mejorar la experiencia del cliente y optimizar el proceso de recolección de autos para reparaciones. Él sabía que tenía que estar un paso adelante. La incertidumbre que Marco generaba lo impulsaba, así que se dedicó a los detalles. Cómo los usuarios podrían reservar citas en línea, ver el estado de sus coches en tiempo real y recibir recomendaciones personalizadas basadas en análisis de datos. La visión de un taller moderno, eficiente y accesible comenzó a tomar forma. En ese instante, la conciencia de su capacidad se hicieron más evidentes. Desde que había comenzado a colaborar con Marco, Javier había aprendido mucho sobre el comercio digital.
y ahora se sentía más preparado que nunca para darle vida a sus ideas sin depender de nadie más. La mañana del encuentro llegó y Javier se vistió con un cuidado inusual. El traje que usaba le daba un aire casi profesional, lejos de la imagen de mecánico que solía tener. Al llegar al taller, el sitio lo recibió familiar, pero también diferente. Érase el mismo lugar que había sido su refugio, pero también el campo de batalla donde había luchado contra sus inseguridades. Marco llegó puntual, un destello de confianza en su andar. «Gracias por venir», soltó, con un tono que abrazaba una mezcla de solemnidad y expectación. Javier lo miró a los ojos, preparado para escuchar, pero también decidido a mantener su postura. «La información que tengo puede cambiar la forma en que trabajamos», comenzó Marco con una intensidad que hizo que los músculos de Javier se tensaran. «Pero primero necesito tu confianza. Hay algo que te involucra y es importante que entiendas el contexto completo». La tensión en el aire era palpable. Javier se sintió atrapado por la sombra que el pasado proyectaba sobre su presente, pero, en lugar de retraerse, decidió avanzar. «Antes de que sigas, quiero dejar claro que mi visión es prioritaria en esto. He construido mi camino y no estoy dispuesto a ceder lo que he alcanzado», respondió con determinación. Marco sonrió, como si una chispa de respeto se encendiera entre ellos. «Hay algo que quiero que veas, algo que podría unir nuestros enfoques, que tiene que ver con tu padre». El mundo pareció detenerse. Las palabras de Marco resonaron en su mente, cada sílaba abriendo heridas que creía curadas. Javier tomó aire, sintiendo cómo un remolino de emociones se agitaba en su interior. Aquello no tendría implicaciones solo para su carrera, sino para su historia personal. Necesitaba saber más, pero también entendía que este nuevo giro podría llevarlo a un lugar de fragilidad. «¿Qué hay de mi padre?», preguntó, aunque su voz traicionó un matiz de vulnerabilidad que no podía ocultar. Estaban al borde de un precipicio y Javier no podía prever si eso lo llevaría al desierto de sus dudas o a la cima de su fortalecimiento personal. Tenía que decidir en qué dirección se movería su historia. Y mientras lentamente comprendía el alcance de lo que estaba por revelarse, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría finalmente reconciliar su pasado con su futuro? La mirada intensa de Marco permanecía fija en Javier, mientras las palabras del pasado se deslizaban entre ellos como un velo. La revelación que se avecinaba no solo desataba dudas, sino que lo enfrentaba a una compleja red de emociones. Javier sentía el peso de su historia familiar empujándolo hacia atrás, pero también una chispa de determinación que le instaba a seguir adelante. «Lo que quiero que veas», continuó Marco, «es un proyecto relacionado con la herencia de tu padre. Mediante un análisis más profundo de su carrera, podríamos aplicar su legado en nuestra propuesta». La frase resonaba en Javier como un tambor, un eco de lo que había querido escapar desde su juventud. Pero esta vez, en lugar de dar la espalda, hizo un esfuerzo consciente por permanecer presente. «¿Qué sabes realmente sobre él?», inquirió Javier, buscando respuestas cuya ausencia siempre había marcado su camino. Una mezcla de tristeza y rabia le pesaba en la voz, y sin embargo su corazón latía con fuerza, ansioso por reconciliarse con un fragmento de su pasado. Marco respiró profundo, como si estuviera a punto de compartir una verdad sagrada. «Tu padre dejó más que una historia que contar. Su visión era avanzada para su tiempo. Su legado podría ser la clave para excelente marketing del taller. ¿Te imaginas qué diría él al ver un proyecto como el tuyo?». La emoción resonó en Javier
y aunque era escéptico, un hilo de curiosidad lo mantenía alerta. Sentado frente a Marco, se vio en la necesidad de confrontar sus propias dudas y su historia. Pensamientos que había ocultado por tanto tiempo empezaron a aflorar. ¿Cómo podría honrar a su padre mientras templaba su camino hacia adelante? La decisión no era sencilla, pero Javier sabía que la nostalgia por un legado perdido no era suficiente para cimentar su futuro. No puedo basar mi idea en lo que él hubiera querido, pero quizás haya algo que sí rescate su esencia, murmuró, permitiendo que la reflexión se adueñara de su mente. La visualización de su potencial como empresario estaba ganando terreno, entrelazada con una herencia que siempre había considerado una carga. Los ojos de Marco brillaron con interés. Eso es, Javier. Eso es lo que quiero que hagas. Imagina tu taller fusionando su legado con la innovación que has desarrollado. El espacio podría convertirse no solo en un taller, sino en una plataforma para la comunidad. Un lugar donde la tradición se encuentran con la modernidad, lo que puede reconfigurar el valor de tu marca. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y en su interior Javier sintió un destello de energía. No era solo una oportunidad de negocio, sino una posibilidad de crecimiento personal. A través del trabajo podría forjarse una nueva identidad, no como la sombra de su padre, sino como un nuevo referente, en el que su historia se entrelazara con la de él sin opacarla. «Dame unos días para pensarlo», respondió finalmente, sintiendo que cada palabra tomaba un peso significativo. «Esto no es fácil y quiero asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta para mí y para el taller». Ambos asintieron en un acuerdo tácito, una conexión renovada que les permitió avanzar sin saber lo que vendría. A medida que Javier salió de su taller, una sensación de liberación acompañó cada paso. La anterior incertidumbre había comenzado a disiparse, despejando un camino que se convertía en algo más que una simple decisión comercial. Sin embargo, su mente seguía danzando entre la posibilidad de éxito y el temor de volver a tropezar con las sombras del pasado. Antes de cerrar la puerta del taller, miró hacia atrás y en ese instante comprendió que la verdadera batalla no sería con el legado de su padre, sino con los propios límites que había impuesto a sí mismo. Justo al acercarse a su coche, su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Marco. El simple sonido resonó como un golpe de tambor en su interior. Abrió la notificación y la incertidumbre le llenó de inmediato la mente. Tenemos que hablar sobre un socio potencial que podría impulsar nuestra visión. Con el corazón acelerado, Javier se dio cuenta de que la siguiente fase de su transformación apenas había comenzado. ¿Sería este socio el hilo que podría tejer su legado personal con su futuro? Javier enfrentó el nuevo día en París con una mezcla de confianza y reivindicación personal. La conversación con Marco sobre su padre había cambiado el rumbo de su historia. Aquella revelación significaba más que un proyecto conjunto. Era la oportunidad de reconciliar su vida profesional con una herencia que había considerado perdida. Era momento de llevar a cabo su visión. A medida que se sumergía en el desarrollo de la plataforma que integraría su taller con la modernidad, Javier se dio cuenta de que cada paso dado era una afirmación de su crecimiento. La idea de fusionar la tradición de su padre con su actual enfoque innovador tomó cada vez más forma.
Sin embargo, la clave estaba en cómo podía hacerlo sin perder su propia identidad. Se dedicó a investigar sobre las innovaciones en el área automotriz, conectando con emprendedores que habían logrado hacer la transición de lo clásico a lo contemporáneo. Cada conversación lo llenaba de ideas y estrategias que podían alterar no solo la forma en que operaba su taller, sino también la forma en que se veía a sí mismo. Las noches de desvelo en el taller se convirtieron en horas de creatividad, donde sus habilidades técnicas se unieron a su renovada pasión por la ingeniería. Un mes después, la plataforma ya había tomado forma. Al fin, Javier organizó una reunión formal con Marco para presentar sus avances. En la sala de conferencias, la luz iluminaba sus ideas. Cada gráfico y esquema reflejaba su compromiso de transformar no solo un negocio, sino un legado. Cuando comenzó a hablar, no sentía el miedo del pasado. Estaba en control, teniendo claro que cada palabra era un testimonio de su evolución. «Este no es solo un taller», exclamó, «es un espacio donde el legado de mi padre y mi visión innovadora pueden coexistir, sirviendo a la comunidad de entusiastas de autos clásicos y a aquellos que buscan nuevas soluciones». El brillo en los ojos de Marco mostraba que también él comenzó a ver más allá de sus propias ambiciones, entendiendo que había algo significativo en el enfoque de Javier. Los días se sucedieron y la nueva identidad de Javier fue forjándose no solo a través de la plataforma, sino a través de interacciones con pares en la industria. Cada conexión establecida materializaba la teoría de que el cambio personal afecta al entorno de manera positiva. La confianza en sus decisiones no solo era evidente para él, sino que comenzaba a ser reconocida por otros. Críticas constructivas se convirtieron en motivación y las dudas en trampolinos de crecimiento. Por fin, el día de la presentación oficial de la plataforma llegó. Con nervios bien controlados, Javier se dirigió hacia un grupo de inversores, entusiastas del sector automotriz y colegas de Marco. En el escenario, rodeado por sus gráficos y un ambiente que mezclaba lo clásico y lo contemporáneo, vio por primera vez que su historia estaba completa. No solo había logrado transformar su taller, también había integrado a su padre en su legado, dándole vida con cada decisión que tomaba. Al finalizar su presentación, los aplausos resonaron en la sala, pero lo que realmente ecoaba en su interior era la certeza de haber formado una identidad sólida, construida sobre la unión de su experiencia, su historia y la innovación. Agradeciendo a todos por su tiempo, se dio cuenta de que aquel Javier del taller que temía el cambio había desaparecido. El que quedaba era un hombre en el control de su propio destino, listo para abrazar el futuro con un profundo sentido de propósito. En los días siguientes comenzaron a llegar las primeras ofertas de colaboración y Javier alcanzó el reconocimiento que tanto deseaba. Le ofrecieron un puesto como consultor para varias iniciativas innovadoras dentro de la industria, permitiéndole llevar su voz a un público mayor. Era un círculo completo y supo que así como había ayudado a su hijo a volar, había encontrado su propio vuelo en un camino que siempre había deseado, pero que nunca había creído alcanzable. Cuando miraba a Lucas, sonriendo y disfrutando de la nueva vida en París, comprendió que había sanado no solo sus propias heridas, sino que había sembrado semillas de optimismo en su hijo. Javier no solo había conquistado un lugar en el mundo que había soñado, había creado un espacio donde su propia historia podía entrelazarse con la de su padre de una manera positiva y significativa. Finalmente, entendió que el legado no era una carga, sino una oportunidad, un puente hacia todas las posibilidades que le esperaba. Con una nueva confianza, se sentó en el taller remodelado una tarde, rodeado de herramientas y planos. A su lado, Lucas empezó a levantar un motor, y por un instante Javier sintió que el pasado y el futuro se unían, llenando su corazón con una satisfacción genuina. Había aprendido a vivir el presente y a mirar al futuro con valentía.
¿Estás listo para dar esos pasos hacia tu propio crecimiento? Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. Si han disfrutado la historia, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Javier en los comentarios y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es crucial para seguir compartiendo historias de superación personal como la de Javier.